Bueno, vamos a ver cómo utilizar la distribución TDStudent para reportar los intervalos de confianza. Y muy importante, ¿cuándo utilizar la distribución TDStudent? Sería cuando tengo pocos valores o solamente puedo tomar valores para una muestra. No puedo hacer exhaustivamente pruebas o ensayos, me es muy caro o voy a echar a perder la pieza, por lo cual, pues bueno, solo voy a hacer pocas mediciones. Poco es relativo, pero bueno, se estaría pensando que tengo una población y voy a hacer una inferencia, voy a pensar que el resto de mi pieza tiene esas propiedades. Y lo primero que hay que sacar es el promedio. Vamos a sacar la desviación estándar y la varianza, pero para una muestra, aquí es n-1, y vamos a tener algo que se conoce como los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Bueno, simplemente del número de datos le resto 1 y esos serían mis grados de libertad de la TDStudent. Y esto es porque, bueno, no se pudieron hacer muchas mediciones, se tuvo que hacer una distribución y inferir para una muestra cuál es el comportamiento de toda mi pieza. Y estas serían las ecuaciones, se parecen mucho si lo han visto por ahí en la distribución Z, pero bueno, este valor T tiene que venir de la tabla TDStudent. ¿Qué es el valor T? Es el límite para el cual tengo cierta área bajo la curva. Si yo quiero reportar con cierta confianza, bueno, me gustaría tener el área bajo la curva hasta cierto valor de t. El eje x, en este caso no es x, es t. Y bueno, esto lo vamos a sacar de una tabla que le llaman la tabla TDStudent. S sería la desviación estándar, x sería el promedio, x barrita, x testada, y n sería el número de datos, la raíz del número de datos. Y vean que es lo mismo para el límite superior, es la misma ecuación. Lo único que va a cambiar aquí es el valor de t, TDStudent. Y por ahí les dejo la tabla TDStudent, que sería esta. Por ejemplo, si tuviéramos tres mediciones, los grados de libertad serían 2. Y ahí estaría buscando cierta significancia. Vean que aquí me marca el área que queda fuera de la curva. Si quiero una confianza del 90% a un solo intervalo, a un solo límite superior, pues estaría buscando que el 10% fuera la significante. Entonces utilizaría una T de 1.886. Esa sería la forma de leer la distribución TDStudent. Dependiendo de la confianza que yo requiero, pues voy a revisar la tabla y digo, ok, quiero una significancia del 10%, que significa 90% de confianza, para 5 datos que yo tengo. Entonces 5 menos 1 serían mis grados de libertad, serían 4. Y para una confianza del 90% serían 1.533 la TDStudent que estaría utilizando. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio para intentar calcular los intervalos de confianza. Bueno, este sería el ejemplo, perdón, este sería el ejemplo que vamos a estar trabajando, que es, se tienen los valores del límite elástico, pensemos que hicieron un ensayo de tensión, del límite elástico o esfuerzo de excedencia, y se desea utilizar la TDStudent para reportar el límite elástico o el esfuerzo de excedencia con una confianza del 95%. Y bueno, aquí hay tres mediciones. Podríamos decir que no se tienen muchas mediciones, se tienen poquitas, porque bueno, no se puede echar a perder todo un lote completo para medir el esfuerzo de excedencia en todos los materiales. Y vamos a intentar llevarlo al Excel. Voy a abrir aquí el Excel, voy a copiar los datos de la tabla, le voy a poner aquí límite elástico. Y voy a poner mis tres valores. Lo primero que vamos a tener que calcular es el promedio, luego la desviación estándar y el número de datos. Vamos a poner aquí calcular promedio de estos tres datos. Desviación estándar, y cuidado porque es desviación estándar de una muestra, porque hay dos, de población y de muestra. Como este de student no tengo la de toda la población, solo es una muestra, y voy a poner estos tres, desviación estándar de la muestra, y n sería contar. Cuenta cuántos datos hay aquí, bueno, son tres datos, aquí se ve claramente. Y vamos a intentar utilizar una TDStudent, dice aquí, reportar con una confianza del 95%. Vamos a primero reportar límite superior o a una sola cola, límite superior o inferior. Y para el límite inferior o superior necesito conocer la TDStudent, que en nuestro caso, como son tres datos, voy a poner aquí los resultados. Estos son los datos que me salieron, n igual a 3, aquí en el Excel. El promedio 87.63 y la desviación estándar de la muestra es 1.43 más o menos. Los grados de libertad n-1 serían 2. Entonces con esta información me voy a ir a la tabla TDStudent. Son 3 datos, 2 grados de libertad
y una confianza del 95%, que sería 5% de significancia. Entonces voy a buscar, aquí está 5% de significancia, 2 grados de libertad, y reviso, me toca una TD-Student de 2.920. Quiero poner TD-Student 2.920. Ese es el valor que estaríamos leyendo aquí, en esta zona, 5% de significancia a una sola cola, o límite superior o límite inferior. Y bueno, ya que tengo la T, voy a hacer los cálculos. Voy a hacer los cálculos utilizando estas ecuaciones de aquí. Ya sea T de student por la desviación estándar entre la raíz de n y se lo sumo al promedio. Este sería el promedio, aquí está raro. Voy a borrarle. Son promedio. Promedio lo que se reporta de la medición. Y, perdón chicos. Vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo en el Excel. Sería A y B, ¿no? Límite inferior, límite superior. Voy a poner aquí el promedio. Promedio más, para el límite inferior sería menos, perdón, a el promedio. Perdón, el promedio menos la T de student por la desviación estándar entre la raíz del número de datos. Le voy a dar enter, ese sería mi límite inferior. Y del otro lado sería el promedio más la T de student por la desviación estándar entre la raíz de datos, raíz del número de datos. ¿Sale? Me quedaría este intervalo en T de student para límite superior o límite inferior, que serían ya sea reportar así la resistencia mecánica o así. Voy a poner aquí cómo se reportaría. Si fuera de límite inferior, sería la resistencia o el límite elástico es mayor a 85.22. Con un decimal, como lo tiene aquí los datos, el esfuerzo de excedencia o el límite elástico es mayor a 85.2. Y si fuera con límite superior, sería el límite elástico. El límite elástico es menor a 90.0, ¿no? 90. Esta sería la forma de reportar el límite superior o el límite inferior. Y vamos a hacerlo con dos colas. Sería intervalo central. Y ahí vamos a tener que leer la T de student nuevamente. Dice ahí, necesitamos una confianza del 95%. Pero como es a dos colas, ese 5% que queda, lo vamos a repartir entre dos. Sería 2.5 de un lado y 2.5 del otro. Entonces, aquí en la tabla T de student, voy a buscar .025, que sería este. .025, grados de libertad 2, porque son tres datos. 4.303. Entonces sería 4.303. Mi T de student. Voy a insertar aquí una columna. Mi T de student para intervalo central sería 4.303. Y obviamente tendría que reportar igual A y B. ¿Cuál es mi límite inferior, mi límite superior? A sería restando, que sería igual al promedio menos la T de student por la desviación estándar entre la raíz del número de datos. Y para la parte de abajo, vean que sale diferente que si fuera a una sola cola. Y para el intervalo de abajo sería la misma ecuación, pero en vez de restar se les va a sumar. Y bueno, este sería mi intervalo de confianza a dos colas. ¿Cómo reportaríamos redondeando aquí con un decimal? Diríamos, el límite elástico está entre 84.1, el límite elástico, entre 84.1 y 91.2, redondeando. Esa sería la forma de reportar el intervalo central. Y bueno, la última parte, aquí están algunos de los resultados. Creo que nos salió un poquito diferente. Habría que ver 2.92, si lo hicimos correcto. Entonces aquí nos había quedado el límite inferior, nos quedó 84.1 y el límite superior 91.2. 91.2. El intervalo central. Para el límite superior nos quedó 90, nos quedó aquí 90. Y para el límite inferior nos diría que son 85.2 megapascales como límite inferior. Es decir,
el límite elástico es superior a 85.2 pascales, megapascales. Bueno, esa sería la forma de calcular o reportar intervalos de confianza. Lo siguiente sería, bueno, la última parte, cómo calcular la T de Student sin la tabla que tienen por ahí con el Excel. Y voy a poner aquí la idea. Por ejemplo, si yo tengo una cierta cantidad de datos, lo pone aquí n, pensemos que son, yo que sé, 5 datos. Le voy a poner grados de libertad, que sería nu, que bueno, le voy a poner aquí v, pero es nu. Los grados de libertad son n-1, serían 4 grados de libertad. Y me gustaría una cierta confianza a partir de la T de Student, utilizando la distribución T de Student. Voy a ponerle aquí 0, no importa ahorita el valor de T, lo va a buscar Excel, que es de hecho lo que vamos a calcular, pero el valor de la confianza se calcula con el área bajo la curva de la distribución, aquí lo voy a poner distribución T de Student. Ahí dice distribución T de Student de cola izquierda, ¿no? Y le voy a poner aquí correcto. Me va a decir cuál es tu X, o bueno, cuál es tu T a la cual le quieres sacar. Me va a pedir los grados de libertad, que son 4. Y me va a decir que si quiero el acumulado, le voy a decir que sí. Quiero una confianza, verdadero. Quiero una confianza, quiero el acumulado. Acuérdense que el acumulado es el área hasta cierto punto. Y aquí me va a dar 5%, 50%, porque 0 es justo a la mitad de la curva de T de Student. Pero voy a buscar una confianza del 90%. ¿Cómo le voy a hacer? Le voy a poner aquí datos, análisis, buscar objetivo. Quiero que esta celda, dice ahí definir la celda, quiero que esta celda tenga el valor de 0.9, cambiando el valor de T. Quiero que busques Excel cuál es el T para tener una confianza del 90%. Y le voy a poner a aceptar. Y bueno, ahí está. Me dice que la T de Student es 1.53, ¿no? Esa es la forma de calcular la T para un 90% de confianza con 4 grados de libertad y 5 datos. Bueno, podrían repetir el cálculo para que nos salga, por ejemplo, como esta. Lo hicimos con 95% de confianza, entonces repetiríamos el cálculo, ¿no? Simplemente datos, análisis de hipótesis. Ahora no quiero el 90, quiero el 95. Quiero que esta celda valga 0.95. Cambia la T y le voy a dar a ejecutar y vean que me da el 2 punto y tantos, ¿no?